Bueno, vamos a empezar a ver razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Bueno, un razonamiento es un conjunto de proposiciones de las cuales una de ellas se llama conclusión y se afirma, se apoya en las demás proposiciones llamadas premisas. Los razonamientos pueden ser válidos o no válidos. Entendemos por razonamiento válido aquel razonamiento que es correcto y no válidos a aquellos que consideramos incorrectos. Vamos a pensar básicamente en dos tipos de razonamientos: los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. El razonamiento no deductivo es válido si la conclusión se deriva probablemente de las premisas, ¿sí? Las premisas son proposiciones que consideramos verdaderas y que hacen probable, es posible que la conclusión que yo estoy sacando en base a esas proposiciones sea verdadera. En el caso del razonamiento deductivo, el razonamiento es válido cuando la verdad de las premisas implica, asegura necesariamente la verdad de la conclusión. ¿Se entiende? La verdad de la conclusión se apoya necesariamente en la verdad de las premisas, o sea que yo puedo asegurar que la conclusión es verdadera. Si yo no puedo asegurar que la conclusión sea verdadera, se derive lógicamente de las premisas, sino que es probable, es posible, hay un alto grado de probabilidad de que así sea, son razonamientos no válidos. Ahora, aquellos razonamientos no válidos que parecen serlo, se denominan falacias. Por ejemplo, a ver, veamos una falacia. A ver. Bien, digamos, si llueve, entonces el patio se moja. El patio está mojado, por lo tanto llovió. Es aparentemente un razonamiento válido. Ahora, ¿es posible que el patio esté mojado sin que haya llovido? Y sí, puede ser que haya dejado la canilla del patio abierta, que haya lavado el patio, ¿sí? No es necesario que llueva para que el patio esté mojado. Bien, fíjense que la forma que tiene este razonamiento es P entonces Q está representando si llueve entonces el patio está mojado, Q, el patio está mojado, por lo tanto, vamos a poner acá como si fuera la raya de una cuenta, ¿sí? Por lo tanto, llovió. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es un razonamiento que parece ser válido, pero no lo es, porque el hecho de que el patio esté mojado no significa que haya llovido. Vuelvo a repetir, tal vez alguien dejó la canilla del patio abierta y quedó todo mojado. ¿Se entiende? Bien, continuemos con el apunte. Vamos a centrarnos nosotros obviamente en los razonamientos deductivos válidos. Un razonamiento deductivo es válido si no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Las premisas son todas proposiciones que yo tomo como verdaderas, ¿sí? Todas estas proposiciones son varias, no una sola, por eso están separadas acá por comas, e implican la conclusión. Bien, y acá está escrito simbólicamente, si el valor de verdad de las premisas es verdadero, entonces necesariamente el valor de verdad de la conclusión también lo es. En general, este condicional se expresa considerando a las premisas conectadas como con conjunciones. Por ejemplo, la proposición 1 y la proposición 2 y la proposición 3 y la proposición n son las premisas verdaderas. Esas proposiciones pueden ser proposiciones simples o proposiciones compuestas.
Bien, y que de todas esas proposiciones se derive Q, que es la conclusión. No es un detalle menor que las proposiciones que constituyen premisas estén conectadas con conjunciones. ¿Por qué? Y porque una conjunción es verdadera si todas las proposiciones que intervienen son verdaderas. Y yo estoy diciendo que las premisas son todas verdaderas. Bien, continuemos. Puedo darles, antes de continuar, un ejemplo de razonamientos como para que se den cuenta. Este era un razonamiento no válido. No sé, tomemos otro. Tengo varios acá. Si las ballenas están en peligro de extinción, las leyes deberían prohibir su captura. Todo el mundo sabe que las ballenas están en peligro de extinción. Por lo tanto, por lo tanto me está adelantando la conclusión. Las leyes deberían prohibir su captura. Esta es la conclusión. Bien, acá aparecen en forma de condicional una premisa. Acá aparece otra premisa. ¿Sí? Proposiciones que se consideran verdaderas y de las cuales se deriva necesariamente esta conclusión. Después vamos a ver cómo lo hacemos. Lo importante es que uno, primero, puede identificar la estructura del razonamiento, ver cuáles son las premisas, ver cuál es la conclusión y qué forma tienen las premisas, si son condicionales, si son conjunciones, disyunciones, porque acá acuérdense que lo importante no es el mensaje en lenguaje coloquial, lo importante son las estructuras simbólicas que nosotros utilizamos en el razonamiento. En otras palabras, lo importante para determinar la validez del razonamiento no es esto, es esto de acá. Esto es lo importante, ¿sí? Sin importar el mensaje. ¿Vamos hasta ahí? Bien, volvamos. Acá lo que aparece, lo que les cuento un poquito, qué tipo de palabras uno puede buscar en los razonamientos para poder identificar las premisas, sus formas y la conclusión. Por ejemplo, la conclusión en general aparece expresada luego de la palabra luego o por lo tanto o en consecuencia, por ende, entonces podemos decir o podemos inferir, ¿sí? Si bien en los ejemplos que yo mostré recién la conclusión aparece al final, cuando uno lee un razonamiento que está en lenguaje coloquial, no necesariamente la conclusión tiene que estar al final, puede estar al principio, por ejemplo, depende. Veamos un ejemplo más. ¿Trabajaré por la mañana o por la tarde? Si trabajo por la mañana, viajaré en moto. Si trabajo por la tarde, viajaré en colectivo. Por lo tanto, por lo tanto me está adelantando la conclusión. ¿Viajaré en moto o en colectivo? El primer paso, nosotros dijimos que a nosotros lo que nos interesa es esto, la estructura lógica, la parte simbólica, no el mensaje. Así que primero, para poder lograr esta simbolización, voy a tener que traducir e identificar las proposiciones que intervienen, ¿sí? Bueno, yo usé distintas letras relacionadas con el mensaje para poder simbolizar. Llamé proposición M, trabajo por la mañana. Acá está, bien que dicen trabajaré por la mañana o trabajaré por la tarde. Así que una proposición, si la redacto en presente, trabajo por la mañana, otra va a ser trabajo por la tarde. ¿Sí? Si trabajo por la mañana, viajaré en moto. Así que otra proposición es viajo en moto. Si trabajo por la tarde, viajaré en colectivo. Otra proposición entonces es viajo en colectivo. Acá está. ¿Sí? Ahora empezamos, una vez que yo tengo ya definidas las proposiciones que intervienen, las proposiciones simples, empiezo a armar las proposiciones compuestas que forman las premisas del mensaje. Dice, primera proposición o primera premisa, trabajaré por la mañana o por la tarde. M o T.
M o T. Trabajaré por la mañana o por la tarde. Si trabajo por la mañana, viajaré en moto. Esto es un condicional. Si M, entonces E, porque es viajo en moto. La siguiente premisa, si trabajo por la tarde, viajaré en colectivo. También es un condicional. Si trabajo por la tarde es T. Viajaré en colectivo es O. Entonces T, entonces O. Ya tengo las premisas. Me falta la conclusión. Por lo tanto, me está adelantando que lo que viene es la conclusión. Viajaré en moto o en colectivo. Viajo en moto es E, viajo en colectivo es O. Entonces la conclusión es E o O. El razonamiento escrito en forma de cuenta, que es una de las formas de representarlo, es este de acá. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, veamos. Vamos a sacarle el resaltado, que no lo necesitamos ahora. Acá, ¿qué quiere decir esto? Premisas y conclusión son términos relativos, en el sentido que la misma proposición puede ser premisa en un argumento y conclusión en otros, dependiendo del contexto. Bueno, ¿qué quiere decir? A ver, vuelvo a repetir lo que dije antes. No nos importa el mensaje en lenguaje coloquial. Lo que nos interesa a nosotros es esta estructura. Esta, ¿sí? Así que M o T representa en este contexto, en este mensaje, que trabajo por la mañana o trabajo por la tarde. M o T en otro razonamiento distinto puede representar otra cosa, ¿sí? Por eso dice que es relativo y depende del contexto. Lo mismo con T, entonces, O en este razonamiento significa si trabajo por la tarde, viajo en colectivo. En otro razonamiento que estemos hablando de otras cosas puede representar otras cosas. ¿Bien? Bien, ¿cómo hacemos para obtener una estructura lógica? Bueno, necesitamos un conjunto de proposiciones que van a ser las premisas y la conclusión, y un nexo que las vincule, una forma de relacionar, de vincular esas premisas. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que las premisas son proposiciones verdaderas y que de ellas se deduce la conclusión. O sea que tiene que haber alguna forma en que yo vaya conectando las premisas, conectándolas hasta llegar a la conclusión. Un tipo de nexo lógico o una forma de conectar las premisas para llegar a la conclusión son las inferencias. La inferencia es un proceso por el cual, a partir de uno o varios conocimientos dados, que son las premisas, cosas que yo sé que son verdaderas, obtengo un nuevo conocimiento, que es la conclusión. Obtengo una nueva proposición que ahora sé que es verdadera. ¿Sí? Bien. De esta forma decimos que los razonamientos son estructuras lógicas integradas por proposiciones y las inferencias son nexos lógicos que permiten obtener el razonamiento. Esos nexos lógicos estamos diciendo que son reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia son esquemas de razonamientos válidos que son tautológicas. Yo sé que son siempre verdaderas, por lo tanto voy a tener una tabla de inferencias como tengo una tabla de tautologías. ¿Sí? Ya las vamos a ver. Por ejemplo, a ver, veamos acá. Siempre independientemente del mensaje. Si yo digo, por ejemplo, si trabajo por la mañana, entonces viajo en moto. Si viajo en moto, llego temprano. Si viajo en moto, llego temprano. A ver si lo escribimos para que me puedan seguir. A ver,
si trabajo por la mañana, entonces viajo en moto. Esto que estoy escribiendo nada tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Es solamente un ejemplo. Acá me equivoqué. Si trabajo por la mañana, entonces viajo en moto. Vamos con otro. Si viajo en moto, entonces llego a tiempo. Muy bien. Bueno, se me corre. Muy bien. Vamos con otro. Conclusión, por lo tanto, si trabajo por la mañana, entonces llego a tiempo. A ver, ¿qué podemos ver acá? Proposición A, trabajo por la mañana. Proposición B, viajo en moto. Viajo en moto. Proposición C, llego a tiempo. Fíjense cómo se encadena. Si trabajo por la mañana, entonces viajo en moto. Si viajo en moto, entonces llego a tiempo. Entonces, ¿qué concluyo? Si trabajo por la mañana, llego a tiempo a trabajar. ¿Sí? Esta estructura, esta forma de razonar, recibe el nombre de silogismo hipotético. Es una regla de inferencia. Si es una regla de inferencia, es un razonamiento válido, es una tautología. Fíjense que acá estos razonamientos que aparecen tienen la misma estructura. P entonces Q, Q entonces R y luego P entonces R. ¿Ven? Se encadenan. Q funciona como un nexo para que yo saque esta conclusión. O sea que esto es un silogismo hipotético. Miren acá, pasa lo mismo. Acá tengo una proposición compuesta en el antecedente. No importa. P o Q, entonces Q. Acá está Q funcionando como nexo. Q, entonces S y T. Como conclusión, fíjense, el antecedente del primer condicional, entonces el consecuente del segundo condicional. Sigue siendo un silogismo hipotético. Fíjense acá. T y S, entonces T y R. T y R que funciona como nexo, entonces P o Q. ¿Ven? Y acá aparece T y S, entonces P o Q. En general, yo puedo decir que en un silogismo hipotético, la conclusión está compuesta por el antecedente del primer condicional y el consecuente del segundo condicional. Hay obviamente una tabla de reglas de inferencia y esa regla de inferencia recibe el nombre de silogismo hipotético. Acá está. ¿Sí? Acá está escrito a lo largo, digamos, y acá en forma de cuenta. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que ustedes logren identificar este formato, porque lo importante no es el mensaje, sino el formato que tiene el razonamiento. El formato, en este caso, que tiene un silogismo hipotético. ¿Es el único la única regla de inferencia? No, fíjense, acá hay unas cuantas, ya después las iremos viendo, pero hay varias. Modus tollens, modus ponens, varias, ya las veremos. Por ahora tomamos como ejemplo el silogismo hipotético. Acá están las principales reglas de inferencia.
miren los formatos que tienen. Por ejemplo, el modus ponens. Por ahí en esta notación horizontal es más difícil darse cuenta, pero fíjense que acá está la conjunción, esta es una premisa, esta es otra premisa y esta es la conclusión. Así, en forma de cuenta, se nota más claro. Fíjense, yo tengo un condicional, A entonces B, antecedente, consecuente, y el antecedente, puedo concluir el consecuente. Podríamos decir, cuando llueve, cuando no, tendría que decir, si llueve, entonces el patio se moja. Llovió, como conclusión, el patio se moja. ¿Se dan cuenta? Esa forma de razonar recibe el nombre de modus ponens. Es una regla de inferencia, es un razonamiento considerado válido. Miremos uno más, modus tollens. Las premisas, premisa 1, que es un condicional, premisa 2 es una negación del consecuente del condicional. Y esta es la conclusión. Veamos un ejemplo. Sigamos con lo mismo. Si llueve, entonces el patio se moja. ¿Qué estoy diciendo acá? No se mojó el patio, o el patio no está mojado. El patio no está mojado. Entonces, no llovió. ¿Sí? Conclusión, no llovió. Razonamiento válido. Vuelvo a repetir. Si llueve, entonces el patio se moja. El patio no está mojado, por lo tanto, no llovió. Cada vez que yo vea esta estructura en un razonamiento, puedo concluir esto. ¿Estamos? Lo mismo en el silogismo hipotético. Cada vez que yo vea esta estructura en un razonamiento, puedo reemplazarlo y concluir esto. ¿Estamos?